La Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios les da primero la más cordial bienvenida a esta plataforma. Estamos retomando nuestras charlas técnicas, ¿no? Llevadas a cabo por profesionales de alto nivel, como corresponde a nuestra asociación, que este mes de julio cumple ya 110 años de existencia, participando en la actividad agraria del país. En esta oportunidad vamos a tener la charla de inocuidad de los alimentos a cargo del doctor Manuel Pollack Velázquez. El doctor Manuel Pollack Velázquez es biólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, con especialidad en entomología por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. El doctor Pollack, dentro de sus actividades relevantes, las principales de su trayectoria profesional, tenemos que él fue entomólogo en la Sociedad Agrícola Paramonga, también jefe del Departamento de Fitosanidad en la Cooperativa Agraria Azucarera Paramonga, jefe de la Unidad de Entomología en Palmas del Espino, jefe de la División de Sanidad Vegetal en Casagrande, jefe del Departamento de Agronomía en Agroindustria San Jacinto, SAA, jefe del Departamento de Agronomía en Maple Etanol, jefe del Programa de Variedades y Fitosanidad Casagrande, también dentro de las principales actividades de su trayectoria profesional. En esta charla, el doctor Pollack ha hecho una indagación, un estudio del estatus actual de lo que es la inocuidad de alimentos en nuestro país, a través de cómo se maneja, qué normativas hay en general, a través de las entidades responsables, porque el tema es muy amplio, ¿no? Y daría para muchísimas charlas, ¿no? Ese es el objetivo de esta primera presentación. Bueno, yo dejo en el uso de la palabra a nuestro presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, y quiere presentar un saludo por estar aperturando nuestro ciclo de charlas. Adelante, presidente Carlos. Bueno, muchas gracias, Jaime. Asociados y colegas de la APIA, muy buenas tardes. Para nosotros es muy grato darle la bienvenida a la primera exposición que organiza la APIA. En el próximo mes ya tenemos programadas 2 más y nuestra meta es tener 4 exposiciones al mes. Estas exposiciones pueden generarse en las comisiones técnicas especializadas que estamos conformando o también a partir de iniciativas individuales. El mensaje para los profesionales agrarios es participar más en las discusiones sobre los temas que nos competen. Los problemas muy diversos del agro, de desarrollo rural, de la alimentación, de desarrollo territorial, hay que analizarlos en toda su complejidad y como profesionales proponer soluciones. No son temas simples, no son temas para un solo especialista. Son temas que deben ser discutidos en sus múltiples facetas para llegar a ser propuestas viables. Y no hay un solo camino. Por eso las propuestas tienen que salir de discusiones entre los especialistas y entre grupos de especialistas que también conocen el tema bajo otro ángulo o faceta. En nuestra asociación nos estamos organizando en comunidades especializadas, en comisiones especializadas. A la fecha ya tenemos a las comisiones de sanidad agraria, agroindustrias, recursos hídricos, genética y biotecnología. Y antes de fin de año tendremos las comisiones de política agraria, mecanización agrícola y suelos. Cada comisión identifica los problemas que se van a discutir, los discute y luego elabora una exposición para los colegas y público en general. En esta oportunidad, en la primera exposición de esta gestión, es el producto de la Comisión de Sanidad Agraria, la cual ha identificado y discutido su primer tema, la inocuidad de los alimentos. Y el expositor es el profesional agrario, biólogo, Master of Science, Manuel Pollack, entomólogo muy conocido. Bueno, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Jaime Lescano,
y le va a dar algunas breves orientaciones de cómo va a ser la reunión. Gracias Carlos. Bueno, la charla, la exposición más o menos tiene para aproximadamente 30 minutos, un poco más, y dentro del ordenamiento que vamos a llevar a cabo, del modus operandi, todas las preguntas, por favor, a través del chat, ¿no? Van a ser tomadas en cuenta para darle un espacio, un tiempo al doctor Pollack para que las absuelva según el nivel de, ¿no? Digamos, según el número de preguntas que haya y, bueno, y cómo lo estime conveniente el expositor, ¿no? Entendemos que todas las preguntas son importantes, ¿no? Acá cabe mencionar que el tema es muy extenso y es transversal, ¿no? Como mencionó el presidente, las comisiones son muy multiespecialistas, ¿no? Entonces, no vamos a tratar de abordar todo simplemente por partes, y vendrán muchas más charlas para seguir ahondando en el tema, ¿no? Creo que al final va a ganar en este sentido todos los participantes, y de alguna forma ganan también la sociedad en la medida que cada uno de nosotros pueda influir en los temas agrarios de nuestra competencia que tanto necesita nuestra querida patria. Bueno, dejo al doctor Manuel Pollack en el uso de la palabra para dar inicio a la exposición. Adelante, Manuel. Gracias, Jaime. Gracias, Carlos. Y como dijo Jaime, esta presentación es una indagación del tema situación actual de la inocuidad alimentaria en el Perú. Esta indagación la podemos hacer cada uno de ustedes y otro profesional o otro ciudadano interesado en conocer este tema. Toda la información está disponible en internet. Lo que yo voy a hacer es una presentación de manera que ustedes pueden, si siguen la metodología, la van a poder también tener ustedes la presentación, la van a poder disponer, van a saber cuáles son las autoridades involucradas y cómo podemos revisar los resultados que ofrece SENASA. Alimentos inocuos ahora para una mañana saludable. Ese es el lema de la FAO para este año con relación a inocuidad alimentaria. Este es un tema de la Comisión de Sanidad Agraria. ¿Qué es inocuidad de los alimentos? De acuerdo al Códex Alimentario, inocuidad es la garantía de que un alimento no hace daño al consumidor. Y la inocuidad es una responsabilidad conjunta del gobierno, los productores, los industriales y finalmente los más interesados, los consumidores. ¿Cuál es la situación actual en el Perú? Nuestra Carta Magna nos asegura que podemos tener alimento seguro, pero no nos dice que este alimento debe ser sano. Entonces, se dio el decreto legislativo 1062 el 28 de junio de 2008, que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Ese mismo año, el 16 de diciembre, con el Decreto Supremo 034-2008 de Agricultura, se da el reglamento de esta ley. Y 3 años después, con el Decreto Supremo 004-2011 de Agricultura del 27 de abril, se reglamenta la inocuidad alimentaria. ¿Qué nos dice el Decreto Legislativo número 1062 del 28 de junio? En su artículo primero nos dice que la presente ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano para proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena alimentaria,
incluidos los piensos. En el artículo 13 de este decreto se crea la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, COMPIAL, con el objeto de coordinar las actividades sectoriales y la sociedad civil que garanticen la inocuidad de los alimentos de consumo humano. Esta comisión está constituida por el Ministerio de Salud, que la preside, el Ministerio de Agricultura y produce. Ahora vamos a revisar cuáles son las funciones de la COMPIAL. Estas están definidas en el reglamento del Decreto Supremo 034/2008 Agricultura. Y en su artículo primero nos dice que este reglamento tiene por objeto establecer normas y procedimientos para la aplicación y cumplimiento del Decreto Legislativo 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad en concordancia con los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentario. El artículo 30 de este reglamento define las funciones de esta comisión, que es proponer la política nacional en materia de inocuidad, promover la armonización y equivalencia de normas nacionales con las normas internacionales de inocuidad, coordinar las actividades de vigilancia y control de los alimentos a cargo de las autoridades competentes a nivel nacional, proponer un sistema de alerta rápida sustentado en la rastreabilidad de los alimentos. Y sigue otra función, que es coadyuvar a la conciliación de cualquier conflicto de competencias entre las autoridades de nivel nacional, regionales y locales en materia de inocuidad de alimentos. Debe identificar fuentes de cooperación técnica para la gestión, desarrollo e investigación en temas transversales de inocuidad. Debe convocar, cuando lo estime pertinente, a las entidades especializadas del sector público, privado y académico, expertos y organizaciones de consumidores, entre otros. Y finalmente, tiene que emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas regionales en materia de inocuidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a revisar rápidamente qué nos dice el Decreto Supremo 004/2011 del 27 de abril sobre el reglamento de la inocuidad alimentaria. En el artículo 1 se aprueba este reglamento, que tiene 9 capítulos, 56 artículos, una disposición complementaria final, 4 disposiciones complementarias transitorias y anexos. El artículo 3 nos dice cuál es el ámbito de aplicación y involucra a toda persona natural o jurídica con o sin fines de lucro que directa o indirectamente participen en alguna de las fases de la cadena de alimentos agropecuarios primarios y piensos en todo el territorio nacional. El artículo 5 nos dice del Sistema Nacional de Inocuidad Agroalimentaria. Este sistema está conformado por una autoridad competente a nivel nacional que la ejerce el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son las municipalidades, los usuarios del sistema y los más importantes, los consumidores. En el artículo 6 nos dice cuáles son los elementos del SINIA. 1, la legislación agroalimentaria. 2, la gestión de la inocuidad alimentaria.
y esa es la que vamos a comentar luego. Luego, la vigilancia sanitaria, los servicios de laboratorio y los programas de acción conjunta. ¿Qué nos dice la gestión de la inocuidad alimentaria? En el artículo 20, tienen que analizar el riesgo de los alimentos agropecuarios primarios y piensos importados. El artículo 21 nos dice que tiene que haber una comunicación y una alerta sanitaria nacional. El artículo 22 nos indica que el SENASA tiene que notificar de actividades que pongan en riesgo o afecten la inocuidad. El artículo 23 nos tiene que decir cuál es la atención de alerta sanitaria nacional. El artículo 24 tiene que haber una alerta sanitaria internacional. Y el artículo 26 nos presenta el plan interno de rastreabilidad que tiene desarrollado el SENASA. Este plan está implementado para asegurar la identificación de peligros de contaminación en todas las etapas. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico que comienza a revisar desde la comercialización, regresa al procesamiento, ve cómo llegaron esos alimentos, la cosecha, cómo se regó, cómo se sembró, cómo se preparó el terreno, dónde se compraron los insumos. El SENASA otorga un número de código de barras para la identificación adecuada. Entonces, con este sistema de rastreabilidad tenemos la seguridad que SENASA puede identificar qué alimento está contaminado y de dónde procede para poder tener las acciones de corrección pertinentes. Tiene que haber una vigilancia sanitaria de los alimentos. En el artículo 28 nos dice que esta vigilancia de la inocuidad se realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, y las hace el SENASA y los gobiernos regionales y locales. El artículo 29 nos habla de una inspección. Las inspecciones las podrán realizar a todo establecimiento, a todo proveedor, usuario del sistema, los medios de transporte de los alimentos, y las efectuará el SENASA u otro autorizado o delegado por este, siguiendo los procedimientos que se establezcan para ese fin. Y este es el artículo más interesante, que es el Programa Nacional de Monitoreo. El SENASA deberá establecer un programa nacional de monitoreo de contaminantes que afecten la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y piensos y que puedan poner en riesgo la salud de las personas. Este programa será coordinado con las autoridades del nivel regional y local a través de las direcciones ejecutivas del SENASA. En esta presentación vamos a presentar los resultados del programa de monitoreo que se hizo en el año 2021. Pero antes vamos a revisar cuáles son los derechos del consumidor con respecto a la inocuidad alimentaria. Esto está en el Decreto Ley 1062. En el artículo 4 nos dice cuáles son nuestros derechos. Toda persona tiene derecho, 1, a consumir alimentos sanos. 2, a recibir de los proveedores la información necesaria para elegir adecuadamente informado el alimento que uno necesita. 3, debe recibir protección contra las prácticas fraudulentas o engañosas. 4, tiene que recibir información con la producción, importación, fraccionamiento o traspaso a título gratuito de alimentos alterados, contaminados, falsificados o declarados no aptos para el consumo humano. Finalmente,
debe ser reparado por daños y perjuicios como consecuencia del consumo de alimentos que se ofrecen en el mercado. Dudas del consumidor. El consumidor se pregunta siempre, ¿el alimento tiene residuos de plaguicidas, de medicamentos veterinarios? ¿Cuál es el lugar de origen del producto, tipo de manipulación, procesamiento y transporte? Esta parte es importante. ¿Cómo llega el alimento al mercado? ¿Se han utilizado buenas prácticas de producción, de higiene en el procesamiento? ¿El alimento que consumimos es sano? ¿Y el alimento que se consume ha sido supervisado por alguna autoridad? Estas autoridades son el SENASA y el gobierno local. Aquí presento unas imágenes de los mercados. Este es el mercado general de Arequipa. Aparentemente hay un orden y eso es bueno. Este es un mercado de Tumbes donde sí vemos desorden. En el mercado de Surquío podemos ver algo de orden, pero en el mercado en Mochoqueque, Chiclayo, vemos un caos total. En el mercado de Chalhua, en Huaraz, miren, los alimentos y los consumidores están encima de ellos, sin ninguna consideración. En la Hermelinda, en Trujillo, también miren el desorden. Y obviamente aquí presentamos un mercado de venta saludable, ordenado, lo cual resulta muy bueno. Y ahora vamos a presentar el informe del monitoreo anual del 2021 que presenta el SENASA. Y les digo que este informe ustedes lo pueden ver directamente, lo pueden bajar directamente de internet. En este informe les voy a presentar el resultado del resumen ejecutivo de este documento. En este documento nos dice que de las 3.762 muestras de 28 alimentos agropecuarios, 2.965 muestras estuvieron conformes. Eso significa el 78% de las muestras. O sea, una buena proporción de los alimentos están sanos. Sin embargo, 797 muestras dice que son no conformes. Quiere decir, la condición de no conforme de un alimento es porque tiene algún residuo químico en exceso. Este número de muestras corresponde al 21%. ¿Y con qué están contaminadas? Simplemente con plaguicidas. Los más frecuentes, clorpirifos, fipronil, clorfenirapin, triazofos y ometoate. ¿Cuáles alimentos son los más contaminados? Los pimientos, el 85% de las muestras están contaminadas. El ají amarillo, el 71%. El tomate, 44%. Las manzanas, 43%. El brócoli, 38%. El pepinillo, 34%. Las lechugas, 31%. La piña, 28%. Y la uva, 28%. Por supuesto, hay otros alimentos en menos proporción, pero sí siguen contaminados. Nos dice también que de esa misma cantidad de muestras, 260 muestras son no conformes, que son el 6%. Pero estas muestras están contaminadas con cadmio y plomo. Los alimentos que tienen estos metales pesados son el tomate, 61% de muestras con cadmio.
El ají amarillo, 36% de las muestras tienen cadmio y plomo. La yuca, el 33% con plomo. El pimiento, el 13% con cadmio. Las lentejas, cadmio y plomo, 11% de las muestras. El brócoli, cadmio y plomo, el 8% de las muestras. También nos indican que han revisado 1000 muestras de alimentos de origen animal y han encontrado 6 muestras con medicamentos veterinarios. La proporción no llega al 1%, pero ¿qué han encontrado ahí? Muestras no conformes con tisioxiclina, clorhidrato, enofloxacina, macifloxacina, tricobendazol sulfona, tricobendazol sulfóxido y trimetoprim. Son antibióticos que pueden aparecer en la comida que nosotros vamos a ingerir. También nos dice que en las 3.762 muestras existen 134 muestras con residuos de sustancias prohibidas. Esas son el 3%. ¿Y cuáles sustancias prohibidas? Metamidofos, monocrotofos y clordecones en uva y pimientos, que son los productos que tienen mayor muestras con estos plaguicidas. Después de hacer esta revisión, nos queda claro lo siguiente. Existe un marco normativo que intenta garantizar la inocuidad alimentaria en el país. La Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad, COMPIAL, a través de DIGESA, SANIPES y SENASA, buscan integrar y lograr el Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria en el país. Existe una debilidad con los representantes de los gobiernos regionales y locales. SENASA sugiere fortalecer la coordinación para integrar estas acciones de vigilancia sanitaria y apoyo en las muestras a nivel del mercado de abasto. Esta necesidad, el SENASA lo registra en su informe anual del 2017. Y finalmente, desconocemos, por lo menos yo no he podido encontrar durante esta indagación, desconocemos las notificaciones, sanciones, observaciones que se hacen al responsable o proveedor de las muestras con resultado no conforme, ni de las acciones correctivas establecidas en el reglamento de inocuidad, así como del seguimiento a las acciones post-monitoreo. Los muestreos de cada año, el SENASA los inicia en abril y continúa hasta diciembre. Entonces, consideramos que hay tiempo suficiente durante el año para que SENASA pueda identificar de dónde vienen esos alimentos no con identificación no conforme, usando el sistema de rastreabilidad. Pero, repito, no he encontrado un documento que nos diga que esa labor se está cumpliendo. Y con esto estamos terminando. Les presento la revisión de trabajos consultados. Hay una comunicación de riesgos para la inocuidad de alimentos. Hay guías alimentarias para la población peruana. Hay una guía de sistemas de rastreabilidad. Hay un informe del monitoreo. Esos informes los pueden revisar del año 19, 20 y 21. Yo he comentado los del año 2021. Hay un manual armonizado del inspector sanitario de alimentos. Es interesante que ustedes revisen las características que debe tener esta persona que va a inspeccionar los alimentos. Hay un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria realizado pensando desde el 2015 hasta el 2021. Les sugiero que lean este plan. Tiene
detalles muy importantes y está a disponibilidad de ustedes en el Internet. Pueden también revisar la Política Nacional de Inocuidad Alimentaria, que es un proyecto que lo hizo el PINIA en el 2016. Les sugiero que lean este documento. Y pueden revisar la presentación de los logros de la COMPIAL hasta el 2016. No he encontrado un documento que nos diga qué más ha hecho la COMPIAL después del 2016. Y con esto termino, con este pensamiento. No recuerdo el autor del pensamiento, pero este pensamiento ha guiado toda mi vida profesional. El conocimiento es una riqueza que crece solo y únicamente solo cuando se comparte. Espero haber compartido con ustedes esta información y que les sea útil para el futuro. Muchas gracias. Por favor, ahora le cedo la palabra al ingeniero Jaime Lescano por si hay alguna pregunta en el auditorio. Gracias, doctor Manuel Pollack. Muy interesante la presentación sobre la indagación y un poco el estatus y algunas normativas respecto de lo que es la inocuidad alimentaria a la fecha en el país. Bueno, yo soy ingeniero en industrias alimentarias con algunos años ya de experiencia, 40 para decirlo. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta que hay acá para cómo la podríamos, digamos, analizar. Cuando los consumidores tenemos un problema, digamos, de inocuidad alimentaria, nos enteramos normalmente por algún escándalo periodístico, no escándalo, sino una publicación pertinente, como debe ser en el rol de los medios, ¿no? Pero sin embargo, siempre escuchamos hablar de manera aislada de DIGESA. Se escucha muy poco hablar de SENASA, excepto cuando hay problemas de rabia bovina o un tipo de ese, o la famosa fiebre aftosa. Y de SANIPES se escuchó hablar hace unos años cuando aparecieron los gusanitos anisakis en los productos esterilizados tipo atún que venían al Perú. Entonces, tenemos tres instituciones: SENASA, DIGESA y SANIPES. Y ahora tenemos en el marco que los une o los coordina, digamos, los enlaza a la COMPIAL. Sin embargo, vemos tres organizaciones ahora, cuarta organización, sin embargo, no percibimos efectividad. En cambio, cuando uno mira hacia el norte, ¿no? Estados Unidos con su FDA clara y contundente, Europa con su EMA clara y contundente. Creo que los países asiáticos van por ahí. ¿A qué se debe, doctor, usted, su experiencia, nos puede comentar sobre este tema? A ver, si tú me dices que hay tres instituciones involucradas en este tema, definitivamente salud tiene mucho que ver en este tema de la inocuidad. SANIPES, por supuesto, tiene que ver con todo lo que se trata de los recursos hidrobiológicos. SENASA de los alimentos agropecuarios. El problema principal, si ustedes revisan la documentación que existe, porque toda la información relacionada a inocuidad de alimentos, uno la puede ver si busca correctamente. Así como yo he presentado los resultados del informe del año pasado, podemos entrar y ver qué es lo que está haciendo DIGESA con la cuestión de los medicamentos. Podemos revisar lo que está haciendo SANIPES con los productos hidrobiológicos. Miren, cada uno de nosotros podemos revisar todas las actividades de estas instituciones. Les comento lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de entrar a la COMPIAL y he podido revisar las 104 actas
que ellos han realizado. De la misma manera, he podido revisar los informes anuales que prepara SENASA. Ellos comienzan a hacer estos monitoreos del año 2011 y creo que el informe que ellos hacen en el año 2017, ellos incluyen en ese informe la metodología para poder alcanzar al tamaño de muestra que ellos están realizando. En el año 2017, para NASA, creo yo, sumamente importante por las experiencias que han conseguido, y ellos están convencidos de que estos monitoreos anuales deben continuar. Yo no sé, Jaime, si esto responde a tus inquietudes, pero eso es lo que puedo decirte por el momento. Sí, gracias, Manuel, sí. Interesante, sí, efectivamente, como mencionas, hay, obviamente, ¿no? O sea, no podemos decir que no hay trabajo, sí hay trabajo, ¿no? Pero si vamos, digamos, en una de los PPTs que pusiste, hay dentro de los derechos de los consumidores, está que tiene derecho a un resarcimiento, ¿no? Si le ocasiona daño, ¿no? Sin embargo, en la muestra de esas 3.000 y pico de muestras que se toman, ¿no? Si mal no recuerdo, el pimiento es el que se lleva el primer puesto, ¿no? Con cerca de 70% de plaguicidas y de productos tóxicos en mínimas cantidades, por supuesto, pero tóxicos a largo plazo para el consumidor, ¿no? O sea, el trabajo está hecho, pero totalmente a raíz de los resultados de las muestras. No es un invento, están ahí las muestras en base a muestreo, las tablas que manejen, pero el resultado está ahí. O sea, el nivel de toxicidad en el mercado es altísimo. O sea, como que las actividades, las acciones son, digamos, insuficientes, ¿no? Para la inocuidad de los alimentos. Es el tema que estamos viendo. No sé cómo podrías, por favor, ampliar un poquito ahí, Manuel. Mira, Jaime, el detalle es el siguiente. Nosotros hemos visto que aproximadamente el 80% de las muestras están en buenas condiciones. Sin embargo, cuando esos alimentos llegan al caos y al desorden de los mercados, ahí se pierden las buenas prácticas, las prácticas de higiene, las prácticas de procesamiento de manufactura y eventualmente la certificación que ha logrado ese alimento. Lo que se tiene que hacer es asegurar que ese 80% de muestras conformes lleguen en las mejores condiciones al mercado, a un mercado ordenado, limpio. Y esa es tarea ya no de SENASA, es tarea de las municipalidades. Si tú revisas cuál es el compromiso de las municipalidades y revisas las metas anuales, vas a encontrar que las municipalidades se preocupan, entre otras cosas, por la seguridad ciudadana, por mejorar el impuesto predial, por mejorar, pero no te hablan de cómo van a asegurar la calidad de los alimentos. Y eso tiene que ser mejorando los mercados. Mira, yo he visto, a consecuencia de la pandemia, lo que hicieron en Iquitos. El mercado de Nauta en Iquitos era un completo desorden. A consecuencia de la pandemia se ordenó un poco. No totalmente, pero se ordenó. Lo que quiere decir que las municipalidades pueden lograrlo si se interesan. Entonces, para tu preocupación, el 80% se puede perder su calidad cuando llega a un mercado caótico. El 21% que muestra preocupación, SENASA declara en un momento que ellos deben sancionar, corregir al proveedor que
no está cumpliendo, y eso lo pueden hacer a través de el sistema de rastreabilidad que tienen. Ellos pueden identificar correctamente cuál proveedor es el que tiene ese alimento y ahí establecer las medidas correctivas. Esa es lo que nos debe preocupar. ¿Qué está haciendo SENASA en ese momento? Te repito, yo no he visto en la revisión que he hecho un documento que nos diga que se está haciendo eso. Probablemente lo están haciendo, no estoy seguro, creo que lo están haciendo, pero tienen que demostrarlo. Porque, por ejemplo, en el caso de las sustancias prohibidas, si están prohibidas no deben usarse, definitivamente. Entonces, con el sistema de rastreabilidad ya ellos deben saber quién es ese productor que lo está haciendo, qué le dijeron, qué van a hacer con él, le decomisaron el producto, lo sancionaron. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos los consumidores, revisando la información que el propio SENASA hace. Y obviamente este tema no lo podemos terminar hoy día, esto va a ser un tema que debe continuar revisándose, de modo que yo creo que hasta ahí espero haber respondido tu inquietud. Sí, gracias, Manuel. Efectivamente, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, de muchísimas responsabilidades, ¿no? Jaime. Los consumidores no nos eximimos tampoco de la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? No podemos ser, digamos, pasivos si en algún momento, en algún mercado ahí se perdió la inocuidad, ¿no? Tenemos que asumir nuestro rol de defensa también, de alguna forma, ¿no? Bueno, el tema es amplísimo. Jaime, ¿podría participar? Sí, habíamos pedido las preguntas por escrito, pero adelante, Raúl, dale. Sí. Manuel, primeramente, para felicitarte, realmente es una charla muy interesante, sobre todo has sabido resumir y hacerlo claramente para poder entender todos, y como dices, este es el principio de un trabajo o de una cruzada que está iniciando la APIA para mejorar las condiciones de los alimentos. He escuchado los datos de SENASA, que si nos vamos a las cifras, se podría decir que estamos consumiendo alimentos casi saludables. Sin embargo, los que somos agrónomos y hemos trabajado en el campo, conocemos todo el desorden que hay en la cadena de producción, desde que se seleccionan los terrenos, desde la calidad de agua que se utiliza, desde aguas con metales pesados en la sierra, hasta aguas servidas con coliformes que no figuran en estos resultados, con una asistencia técnica totalmente hecha a voluntad y a interés de quienes promueven o un proyecto, o lo peor, los vendedores de pesticidas, que antes, por lo menos, las casas hacían investigación, tenían sus ingenieros, hacían días de campo, se transfería la tecnología, se utilizaba las dosis correctas, o por lo menos se inducía la utilización de todas esas cosas, y termina la cadena. Llegamos a los mercados y nadie sabe de quién es el producto, porque hay 2 o 3 días en que llegan los productos a los mercados, por lo menos regionales, mayoristas, y llegan productos y vehículos de todos lados. Entonces, por un lado, que no se sabe de quién es el producto que se muestrea, o sea, la trazabilidad no podría ser, no existe en el fondo. Y por otro lado, el transporte. Los camiones pueden haber cargado minerales, pueden haber cargado ganado, pueden haber cargado luego hortalizas, y así llegan al mercado. Y nunca se ve en la realidad un carro, un transporte que lo están lavando para cambiar el tipo de carga. Por otro lado, las cadenas de frío. En los mercados no se ve cadenas de frío, que para uso común de todos, ¿no? Solamente algunos que guardan en frigorífico, pues después durante muchas horas y expuestos a moscas, a ratas, a cucarachas, está la comida en los mercados. Entonces digo, bajo esas condiciones,
los datos que nos presenta SENASA serían confiables? Yo creo que sí, sí son confiables. Ahora, lo que yo he presentado es una parte, solo los productos agroalimentarios primarios. En el informe de SENASA, es un informe de 46 páginas. Imagínate, para esta charla era imposible resumir todos los alimentos involucrados. Solamente presenté lo más saltante. Por eso te digo, todo consumidor tiene la posibilidad de revisar estos documentos si ingresa y pide informe del monitoreo de contaminantes y pone el año, puede bajar y lo puede revisar completamente. Yo he usado solo el resumen ejecutivo y para los detalles, lógicamente, tuve que entrar a las páginas vinculadas con los productos. Pero es un informe de 46 páginas y obviamente bastante cansón el tema, no es tan fácil leer todo esto, pero yo creo que sí son confiables. Porque si tú revisas, y te sugiero que revises el informe del monitoreo del año 2017, en ese informe vas a encontrar la descripción del método que logró SENASA para hacer estos trabajos. Este método lo hizo con una consultoría de la Universidad Nacional Agraria La Molina y definieron que se trataba de un método de muestreo aleatorio estratificado. Entonces, el método que ellos usan es estadísticamente confiable, pero desde el punto de salud tiene que llegarse a cero no conformes. Eso es lo que te puedo decir con relación a la pregunta que me haces. Bueno, agradecemos a todos los participantes. Vamos a dar por concluida la charla. Carlos, ¿deseas cerrar o ya lo damos por concluido ahí? Presidente, Carlos Taboada, adelante. A ver, ya buenas noches para todos los presentes. Acá Jaime me ha pasado para que clausure esta primera exposición, la que acaba de dar el doctor Pollack. Y esa es la posición que va a tener el APIA en su gestión, ¿no? La directiva. El tema agrario y alimentario es amplio, muy amplio, y en este caso hemos tratado algo muy importante, que es la inocuidad de los alimentos. Si todos los profesionales agrarios, en una u otra forma, bueno, la gran mayoría, estamos involucrados en la producción de alimentos, la preocupación es que estos alimentos sean inocuos, no hagan ningún daño, no estén contaminados. Entonces, por eso es que tiene que verse toda la cadena. Acá solamente hemos visto, como lo ha dicho el doctor Pola, la parte de productos primarios. Acá Jaime es ingeniero de agroindustrial, entonces ya le tocará a él tocar el tema del punto de vista agroindustrial, los productos ya procesados. Pero como APIA queremos que las instituciones funcionen, felicitar, aplaudir a las instituciones que funcionan bien, que las normas se elaboran bien. La gran pregunta es si se cumplen las normas, ¿no? Otro tema es que nos gustaría que todo funcione como un sistema. Todas las entidades que tienen algo que ver con la inocuidad de los alimentos, han visto todas las instituciones, hasta los mercados, los transportistas tienen que cumplir un rol importante para que los alimentos lleguen sanos hasta el consumidor. Entonces, como lo dijo el doctor Pollack, es un tema que debe seguir discutiéndose y va a ser, es muy posible que dentro de poco se haga el mismo tema, inocuidad de los alimentos, bajo otras perspectivas y siempre con el mensaje para que las instituciones y los profesionales que tengan que ver cumplan su rol en, digamos,
protegiendo al consumidor. Que se produzcan sanos, pero productos nutritivos y sanos. Señores, entonces muchas gracias por su presencia y con esto damos por clausurado este evento. Muchas gracias a todos y en especial al doctor Polanco.